¿Qué tal, estimados? Saludos cordiales y estamos con un tremendo invitado. Seguramente ustedes ya lo conocen por muchas de sus investigaciones, documentales, uno muy famoso en su momento sobre quién era Francia Márquez, el pasado de la señora Francia Márquez, su familia, ¿no? Lo que fue Mateo Mina, etcétera. Ese video fue viral en Colombia, se movió muchísimo en la campaña. Y bueno, hoy estamos con el maestro Nicolás Moraz, experto, un internacionalista, un analista político, pues que va más allá de la mera coyuntura, ¿no? Un análisis más de largo plazo, más profundo, ¿no? Más serio. Y lo hemos traído al canal para que nos hable un poco y nos cuente un poco de Iván Cepeda Castro, el candidato de Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia. Nicolás, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer estar aquí. Muy interesante la conversación que tuvimos detrás de cámara y me comentabas de que hay una ilusión para algunos colombianos, una ilusión de bienestar con Petro. Eso lo vivimos en la Argentina con el kirchnerismo y es básicamente gastarse el futuro, ¿no? Gastarse el futuro para ganar elecciones. Generalmente la fiesta se paga muy cara el día después. Pero dicho eso, para referirnos a este personaje, yo creo que primero que nada hay que viajar a su padre, Manuel Cepeda Vargas, que como vos me comentaste hace algunas semanas, era una figura digna de explotación en términos periodísticos. Manuel Cepeda Vargas, el padre de Iván Cepeda, nació en Armenia en 1930 y se convirtió en el discípulo más feroz de la línea dura del comunismo colombiano. Desde joven se alineó con las corrientes más radicales del movimiento revolucionario liberal. No sé exactamente cuándo, Alejandro, se empezó a utilizar liberal como sinónimo de socialdemócrata, tirando a socialista, ¿no? En Colombia. ¿Cuándo y por qué? Contame. No, acá en Colombia siempre ha existido esa confusión ideológica. Yo creo que en la mayoría de países es muy claro que los liberales defienden la libertad económica, ¿no? El Estado de Derecho, no les gusta el socialismo, los subsidios, no les gusta la burocracia, no les gusta el centralismo, ¿no? Y en algún momento en Colombia eso se desdibuja tanto así que el Partido Liberal Colombiano pertenece a la Internacional Socialista, ¿no? Son socialdemócratas, ¿no? Lo que serían en Estados Unidos los liberals, ¿no? El Partido Demócrata de Estados Unidos. Los liberales en Colombia son el equivalente a los socialistas light, ¿no? A los socialistas suaves, socialistas vegetarianos, con uno que otro sí hay metido de extrema izquierda, ¿no? Hay que pensar, incluso mira la paradoja, Álvaro Uribe Vélez, que tuvo el apoyo de los conservadores, de lo conservador por muchos años, él viene del Partido Liberal y su primera candidatura a la presidencia es como candidato liberal independiente, ¿no? Y él siempre se definió de tercera vía, ¿no? Del Estado comunitario, no el capitalismo exacerbado, pero no el Uribe socialismo. es bastante estatista, digamos las cosas como son. Es lo que, y vos me estás explicando que eso viene de extracción partidaria. Y muchísimos años atrás, ¿no? Lo conservador en Colombia sí ha estado un poco más, pero no totalmente, ¿no? Asociado a cierto comercio, libre mercado, pero realmente también en Colombia hay que decirlo, conservador ha sido proteccionista, arancelario, y en Colombia hay un chiste, que nadie lo vaya a tomar a mal, ¿no? Pero se dice, ¿no? Que la diferencia entre liberales y conservadores es que el conservador va a misa de 7 y el liberal va a misa de 9. Esto solo como para resaltar que ideológicamente al final, ¿no? se confunden y no hay claridad, ¿no? También los supuestos liberales colombianos son proteccionistas, arancelarios, no quieren el libre mercado. Es un caos ideológico, ¿no? que tenemos
Y lo hemos tenido también en los últimos años, Nicolás, donde acá en Colombia se define la derecha como el que le da plomo a la guerrilla y se define la izquierda como el que hace acuerdos de paz con la guerrilla. Por eso tú lo sabes, ser de izquierda es más que eso y ser de derecha es más que hablar de autoridad, de seguridad, de ley y de orden, ¿no? Pero eso ha sido producto del caos y de la coyuntura y de la realidad de cómo se ha movido la política, la historia, los poderes en Colombia, por ejemplo, pues teniendo la guerrilla, una de las más antiguas del continente, y además el único país que en el siglo XXI, el único país del siglo XXI que todavía tiene problemas del siglo XX, porque no existen otros países guerrillas como las que existen en Colombia, o grupos narcotraficantes, ¿no? Narcoterroristas como los que existen en Colombia. Se cree ahora, ¿no?, que Colombia podrá entrar por primera vez a la política del siglo XXI y que por primera vez en Colombia claramente hay un partido de derecha, de centro, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, pero eso está por verse, ¿no? Eso es lo que se está moviendo ahora mismo en el país. Yo lo que te decía era que definitivamente sí, después de un gobierno tan repugnantemente ruinoso como el de Petro, la izquierda tiene chances de seguir, también tiene que hacer una autocrítica importante la derecha colombiana porque han cometido demasiados errores, porque Petro liquidó sectores estratégicos como la minería y a partir de eso las exportaciones. O sea, es terrible el daño económico, moral, en términos de seguridad. Alejandro, el otro día yo miré con lo de México, Colombia superó la tasa de homicidios a México. Una tasa de muerte tipo Ucrania, lugar realmente en guerra. Claro. No, y no solo eso, Nico, el 70% de la producción mundial de clorhidrato de cocaína es colombiana. El 70% de la producción del mundo es colombiana y en algunos puntos ha superado los ingresos del petróleo y del café. O sea, una cosa absurda. Y el país nada hoy en 350.000 hectáreas como consecuencia de todo esto, del proyecto de paz total de Petro y de Francia Márquez. No es lógico que Petro administre tanta riqueza. Sí, sí. Mi punto de vista es que habría que liberalizarlo ahí y poner unas lindas empresas privadas que se encarguen de eso, ¿eh? Bueno, Manuel Cepeda Vargas. Oye, y perdón, y por eso aparece, por eso lo ponen en la lista Clinton, ¿no? O sea, no es casualidad, fue por eso que lo ponen en la OFAC a Gustavo Petro. Es que para mí no es lógico. A ver, vos viste Cara Cortada, la película del Capone, de Al Pacino. Sí. No tenés que consumir el producto que. O sea, no puedes poner a un consumidor al frente del business. Eso sale mal. Y Petro es el ejemplo, definitivamente. Sí. Bueno, Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván, nació en Armenia, ¿eh? Hay que nacer en Armenia, lejos de la tierra americana. Y todos estos son bastante cosmopolitas, viste que Petro, el comandante Ferragamo, le decías vos, tiene toda una ínfula de Latin lover italiano, pero bueno. Sí. El tipo tenía un semanario, Manuel Cepeda Vargas, llamado Voz, y literalmente eso operó como una especie de herramienta de estrategia intelectual que conectaba las órdenes moscovitas de los bolcheviques de Moscú con la política colombiana. Los editoriales de Vargas eran directamente auditados por la KGB y funcionaban como directrices de combate, agitando a las masas mientras disparaba denuncias que paralizaban a los altos mandos del ejército. Trabajaba con una red de espías que estaba infiltrada en las fuerzas militares colombianas, el papá de Iván Cepeda. Okay. Así que no es exagerado calificarlo lisa y llanamente como un agente de inteligencia soviético. Siguiendo la línea del Kremlin, en 1985 tuvo un año muy particular y muy audaz su proyecto político. Tras los llamados acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Betancur y las FARC, nació la Unión Patriótica, un experimento para que la guerrilla ingrese a la política legal, que aprendí con esta investigación, evidentemente, que desde mucho antes de la extravagancia de Juan Manuel Santos ya se venía coqueteando con esa idea, ¿no? Y Manuel fue el arquitecto ideológico de esta Unión Patriótica desde su pasquín, que como te digo dirigía directamente la KGB, que era agitprop comunista ruso,
fue el encargado de persuadir a la militancia de que podían tomar el poder con votos. Y ese mismo giro abrió una temporada de exterminio. Entre 1985 y 1994 fueron asesinados más de 4.000 militantes, incluidos concejales, candidatos, dirigentes barriales y parlamentarios. Cada avance electoral terminaba con un funeral. Muchas sospechas también de que se acusaba a paramilitares y a distintos enemigos externos de matanzas intrapartidarias de la izquierda, lo cual es un viejo recurso también presente presente en la historia de la Guerra Civil Española, etcétera, ¿no? Como mataban a los anarquistas, los comunistas, que eran supuestamente los aliados de coalición. En medio de esa masacre, Iván Cepeda creció dentro del movimiento con una actitud que muchos recuerdan como tibia. No cuestionó la estrategia que se le había marcado a la militancia, no impulsó rupturas para frenar las matanzas. Su prioridad era mantenerse sano y salvo en lo que iba a ser una especie de legado, una herencia política familiar, yo diría que una especie de patrimonio, ¿no? Y es muy loco como todos los comunistas, Alejandro, te habrás dado cuenta, tienen esta tendencia a vivir de rentas, el príncipe Kropotkin, Marx, que se casó con una baronesa, Lenin, que vivía de la fortuna de la familia, el Che Guevara, que era ni más ni menos que el nieto del hombre más rico de América, Benito Lynch. Y no se bañaba. No. De hecho, el Che Guevara, algo muy perturbador que me contó su primo hermano, porque yo tuve un amigo muy amigo mío que era muy amigo mío, que era calcado al Che Guevara, su sobrino nieto. El abuelo de mi amigo, el primo hermano del Che Guevara, me contó en persona cómo Guevara violó a una mucama enfrente de sus primos para mostrar así un acto de dominación, ¿no? De vejación machista. El tipo era homófobo asquerosamente. Él puso esos campos de concentración para homosexuales en Cuba, los llamados UMAPs, y ponía el lema: el trabajo será hombres. Irónicamente, un tipo que jamás trabajó y que lo único que lo entretenía y lo incentivaba y lo estimulaba era el asesinato. Sí. Militarmente un fracaso, como se puede ver en África, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. En medio de esta debacle, Iván, como te digo, se mostró bastante maquiavélico. Noto en su biografía, tras haber estudiado la de Petro y la de Francia Márquez, que Iván es más pragmático y más maquiavélico y por tanto más peligroso. El hecho más incómodo para sus críticos, los de la familia Cepeda en general, es que un frente de la FARC directamente tomó el nombre de su papá. Iván siempre ha optado por defenderlo como un poeta intransigente, pero la historia registra también que, bueno, el tipo justificaba la violencia como camino de transformación y estaba rodeado de asesinos. Iván Cepeda pasó parte de su infancia en Checoslovaquia comunista, o sea, fíjate de dónde los trae ya directamente, donde la familia buscó refugio político tras las persecuciones contra el partido y la represión desatada contra la llamada UP. Más tarde vivió también en Cuba, que era un destino habitual para los guerrilleros y los terroristas y los perseguidos que querían perfeccionarse, hacer sus maestrías. Dicho sea de paso, hay de todos los perfiles. Claudia Sheinbaum estudiaba en California, becada por la Fundación Rockefeller, pero la luna de miel, cuando se casó en esa misma época, la tuvo en La Habana con su marido Carlos Simas, al que luego entregó cuando tenían que entregar un chivo expiatorio porque estaban muy complicados a nivel corrupción en la alcaldía de México, pero esa es otra historia. Iván Cepeda, quien nos ocupa hoy, fue un chico serio, silencioso, marcado por un tránsito permanente entre embajadas y repúblicas socialistas, apartamentos prestados, un tipo involucrado con los documentos falsos desde niño. Me viene a la cabeza Nicolás Petro como un bebé que en sus pañales Gustavo escondía el fusil desarmado, ¿no? Sí. Ese padre que luego lo abandona y se jacta de eso, pero bueno, lo abandona, lo vuelve a encuadrar en la política, roba a través suyo y lo vuelve a abandonar, ¿no? Es como un reincidente en el abandono, Gustavo Petro.
Pero bueno, Iván creció así, digamos, como un fugitivo desde chico. Cuando regresó al país, estudió en Bogotá bajo el cuidado de su madre Gira Castro, una mujer de barricada, pero profundamente resentida con su padre. La niñez de Iván Cepeda estuvo atravesada precisamente por este desarraigo permanente. Mientras los otros niños veían a sus padres alistarse para ir a misa, él aprendió de los suyos a empacar rápidamente una maleta, a mentir, a temerle a la policía y a ensayar cómo usar la violencia para defenderse en un allanamiento. Iván Cepeda estudió filosofía en la Universidad de Sofía San Clemente de Ohrid en Bulgaria, un satélite directo de Moscú, bajo el régimen de Todor Zhivkov. O sea, literalmente, es un comunista de pura cepa. No he visto en América Latina contemporánea. No tenemos un caso similar al de este personaje. No, lo que tú decías, hay un frente urbano, ¿no? El Frente 42 de las FARC, llevaba el nombre de su padre, ¿no? Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas. Y lo que resaltas es muy importante. No hay otra persona con la formación o la doctrina de Iván Cepeda, ¿no? Acá, en su momento, Uribe lo llamó el perfecto izquierdista, relatando un poco cómo había sido la vida entre Cuba, Bulgaria, luego la caída de la Unión Soviética, ¿no? Se tiene que mover otra vez. Y es un tipo que ha estado históricamente defendiendo a Fidel Castro, defendiendo a Chávez, a Maduro, ¿no? No es cualquier cosa. Un trabajo universitario defendiendo la cortina de hierro, básicamente. Wow. Es increíble. Y vivió entre los edificios grises del realismo, llamado realismo socialista, ¿no? Esos paquidermos igualitaristas, distópicos, sí. Y estudió materialismo histórico. O sea, la religión marxista como carrera. Al volver del exilio, entra a fines de los 80s, directamente en la Unión Patriótica, se integra al círculo íntimo del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987 por los paramilitares, y tras ese homicidio, el reemplazo fue Bernardo Jaramillo Ossa, que era un líder más joven y carismático, que intentaba desmarcar a la UP de la lucha armada. En ese nuevo escenario, Iván Cepeda se convierte en asesor, operador y sombra política de Jaramillo, acompañándolo en una campaña marcada por amenazas simultáneas de paramilitares, narcos, sectores del Estado y la desconfianza de la propia guerrilla. Durante aquella época leyó las obras completas de Gramsci. Wow. Cepeda no era un asistente menor, era el articulador político del círculo íntimo de Jaramillo. Era realmente un Rasputín de Jaramillo. Su formación en Europa del Este le permitió proyectar una campaña con observación internacional, buscando visibilidad global y captación de fondos, en una época decisiva donde caía el muro de Berlín y el futuro de los izquierdistas radicales era incierto. Consiguió resultados mejores a los esperados. Pero el asesinato de Jaramillo, bueno, no estaba en los planes, ¿no? Ocurrió en el puente aéreo de Bogotá. Pese a su esquema de seguridad, fue atacado por un sicario de 15 años de edad armado con una mini ametralladora Ingram. Bastaron segundos para disparar la ráfaga que lo derribó mientras se dirigía a Santa Marta. Murió en los brazos de su esposa, dejando la frase que definió la tragedia de la Unión Patriótica. Mi amor, no siento las piernas, estos hijos de p*** me mataron. Realmente todo es muy novelesco y muy cinematográfico en lo que refiere a las biografías colombianas, de izquierda y de derecha. Jaramillo estaba irrumpiendo con fuerza entre un sector de clase media profesional y también entre campesinos que antes no se habían visto seducidos por estas ideas. Parecía una amenaza contra el bipartidismo tradicional. Para Carlos Castañeda y el cártel de Medellín representaba un enemigo a abatir, por lo menos eso es lo que cuentan. También para sectores del DAS y del ejército era la fachada política de la insurgencia. Probablemente tenían algo de razón, viendo los precedentes.
pero ese discurso moderado que buscaba distanciarse de la FARC lo volvía más peligroso porque podía conseguir más votos, probablemente a través del engaño. ¿Cómo lo ves vos, Alejandro? No, es un poco, por ahí se ha movido Iván Cepeda. Hablabas de un tipo que habla suave, que parece calmado, ¿no? Acá lo hemos llamado, él se vende como una especie de ermitaño, nunca sube la voz, siempre está tranquilo. Eh, en sus discursos lleva una hoja y lee, ¿no? Siempre ha estado moviéndose en figuras muy polémicas de la izquierda, ha estado metido en los procesos de paz, pues con bandidos, con terroristas, ha defendido a varios de ellos, según él, siguiendo la línea de su padre, que también le gustaban estos procesos de paz. Él se vende como una especie de gurú, ¿no? De un tipo que supuestamente con el que puedes hablar de todo, un tipo que supuestamente puede ser convocante, eh, pero la realidad es otra, y es lo que tú nos estás contando. O sea, la formación ideológica de Cepeda acá no la tiene nadie, la doctrina no la tiene nadie, y bueno, se ha dicho que una diferencia entre Petro y Cepeda es que para Petro es más importante su ombligo que el socialismo, pero para Cepeda es más importante el socialismo que su ombligo. Y Mirá, hubo eso, una candidata comunista en Chile, Janet Jara. Yo hice un documental sobre ella. Como hice un documental de Casti y de Kaiser criticando a todos, que es la regla en mi canal. Pero Jara es una tipa que, pese a ser orgánica del Partido Comunista, no tiene ni el 20% de la formación que este sujeto. Y lo así que es. acabas de decir, de que habla tranquilo, lleva una hoja, estudió a Gramsci, no es ningún idiota, no lo subestimen. De Ajá. hecho, lo noto mucho más centrado y autodisciplinado que Petro, que es un reventado, básicamente. Y ahí viene, por eso, la frase, ¿no? Petro al final se dedicó a hacer billete para él, para sus amigos, para sus cercanos, un gobierno repleto de un desgobierno, repleto de escándalos de corrupción que no se pueden tapar, no hay manera, son visibles para todos, para personas en cualquier parte del mundo. Petro hace poco nuevamente se le vio en otro sitio con su pareja amante. Esto nos indica es que Petro anda en ¿Trans o de otro tipo? el mismo del otro día. Le misme, ok. El mismo del otro día. Pero un no puede decirle que no puede Eh, nombrar un actor porno gay como ministro de la... No, es una cosa esa terrible, no la se verdad. nos olvida también. Decime Bueno, una cosa, la Alejandro. izquierda colombiana tiene un problema con el asunto sexual. Siempre lo están mencionando las figuras de izquierda, Petro, pero de ahí para abajo de Petro todo el mundo. El caso es que tenemos hoy una falsa primera dama, que es Verónica Alcocer, un matrimonio fachada. Ya Petro confirmó que ellos no estaban juntos hace un tiempo y uno se pregunta por qué entonces ella sigue por todo el mundo como primera dama, con maquillista, con vestuarista. 23.000 millones de pesos nos ha costado Pero Verónica bueno, Alcocer. no, Petro va a decir que no te metas en sus asuntos personales, Y en sus asuntos entonces, privados, claro, pero ahí viene, y lo dijo, pero con aquí viene, dinero público, pero con dinero privados. público. Y aquí viene el tema. Cepeda no es un Petro. Tú lo dijiste, la disciplina. La disciplina de Cepeda Y la cabeza. y la mente de Cepeda. Acá hemos dicho en Colombia, tuvimos suerte que de alguna manera Petro no tenía la disciplina de Chávez. Chávez llega y lo primero que hace es sacar todo el trago de Miraflores, todo el alcohol. O sea, un tipo con una formación militar. Petro es un vago y ha sido un vago toda su vida y está confirmado que pues, es un drogadicto, alcohólico, todo lo que la gente conoce. Estamos hablando de que Cepeda es un tipo mucho más capacitado para llevar adelante un programa de aniquilación comunista de Colombia que Petro. Por lo Totalmente, tanto, por ser más capaz y competente, es notablemente más peligroso. claro. Y cuando yo te subrayo lo de Gramsci, la gente no tiene por qué saberlo, pero Antonio Gramsci, que escribió buena parte de su obra analítica durante la cárcel en la Italia fascista, fue un teórico socialista italiano, mucho más agudo, perspicaz que muchos de sus predecesores, que dijo
que la victoria tenía que darse a través de la infiltración y cooptación de distintas instituciones, la formación de una conciencia o de cultura roja a través de las universidades, a través de los sindicatos, a través de los medios de comunicación, de manera sutil, gradual, paulatina, con consensos, pragmatismo. O sea, es un programa, el gramscianismo, mucho más eficiente que el marxismo-leninismo tradicional, y que Cepeda lo haya estudiado y eso le haya permitido de alguna forma llegar a esta edad a ser candidato presidencial y tener chances de ganar pese al nefasto gobierno que hizo Petro, yo creo que tiene que encender las alarmas de todos los colombianos. Y muy pequeño, lo llamamos el candidato fantasma a Iván Cepeda. No quiere ir a debates, nunca se le ve por allí, ¿no? Anda como en lo suyo, claro, hiperfinanciado, con los esteroides que puede mover Gustavo Petro, con la maquinaria, con la billetera del Estado. Se ha negado a ir a los debates. Del otro lado le han dicho, vamos a debatir, y él no quiere debatir. De algún modo muchos dicen, porque si habla le va mal, ¿no? O porque si realmente se ve en un debate, tienen con qué atacarlo, criticarlo, ¿no? Su cercanía con Santrich, su cercanía con miembros de las FARC, es innegable, ¿no? El legado, el pasado, la historia de él, de su padre, pues es algo que lo pondría en entredicho, ¿no? De alguna manera a Iván Cepeda lo tienen escondido, y la campaña la hacen otros, y Petro pretende pues poder ganarla con la chequera de nosotros, ¿no? Por supuesto. Naturalmente es lo que hace alguien que está en el oficialismo. Ahora te digo, minería general, 8.3% de caída en Colombia, mientras en el mundo subió 15 puntos, con el aumento más grande del oro en décadas. Este es el peor dato minero de Colombia en 45 años. La extracción del carbón cayó 7,5 puntos. La extracción de oro en el mejor año de la historia de la humanidad del oro cayó 14 puntos en Colombia. Esta es la política ecológica. Francia Márquez, recordemos, la familia Márquez Mina, literalmente, Alejandro, caníbales del Valle del Cauca, sí. Propietarios de minas clandestinas con esclavos hasta el día de hoy. Cosa que no descubrí yo, sino que descubrió el expediente. Yo ahondé en esa información. Actividades de apoyo a minería y cantera, 5% cayeron. Las exportaciones mineras totales de Colombia cayeron, combinado en todo el gobierno de Petro, 30 puntos. Así es. O sea, estos datos los tengo porque hay un proyecto que estoy llevando adelante de inversores y de personas que quieren, digamos, salvar su libertad en Paraguay, un destino bastante estable. Paraguay y Colombia son, por cierto, los países más baratos de Sudamérica, pero la diferencia es que Colombia es un país terriblemente inseguro y Paraguay no, ¿viste? Y bueno, es un tema. Vinieron muchos colombianos y un empresario minero preocupado me dijo, mira, nosotros teníamos potencial para salvar a la población de la pobreza con una coyuntura como esta y ahora estamos condenados a la bancarrota, yo voy a vender porque no aguantamos un gobierno más así. Y estamos hablando de una operación de 400 millones de dólares y el tipo quiere dividirse entre Perú y entre Paraguay. Colombia no va a aguantar otro gobierno así. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 10
17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones, tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. Bueno, sigamos, Alejandro. El 9 de agosto de 1994, año en que yo nací, Manuel Cepeda, el papá de Iván, salió de su casa en Ciudad Banderas rumbo al Congreso. Tenía 64 años de edad y una escolta que se supone que tenía que ofrecerle alguna ilusión de seguridad. Tomó la Avenida de las Américas, a la altura de Mandalay, y 2 sicarios en moto, aparentemente miembros de un llamado Plan Retorno, una coordinación entre paramilitares y agentes del Estado, se emparejaron con su vehículo. Las ráfagas de fusil rompieron el vidrio y la mañana bogotana fue la última que le tocaría ver. Los forenses hablaron de una laceración cerebral, que es una manera técnica de decir que el plomo apagó el cerebro de Manuel Cepeda. Quedó desplomado, convertido en una sombra oscura sobre el asfalto mojado en sangre. Su muerte marcó el punto final de un líder realmente incómodo que dividía las aguas incluso dentro de la izquierda. Pero fue utilizada desde ese mismo momento como un relato que hasta el día de hoy su hijo utiliza para hablar de el martirio de su familia, ¿no? De gente que ha entregado vida, la vida entera, ¿no? ¿Por qué causa? No sé. No me parece ser una causa noble y no me parece que un sacrificio sea necesariamente bueno. El yihadista que se lanza contra una torre y mata gente, el soldado sionista que aniquila una familia palestina, no veo virtud ni heroísmo en alguien que arriesga su propia vida por cualquier cosa. Acá empieza el ascenso de Iván Cepeda, paradójicamente, con la muerte de su papá. Y comienza a construir un prestigio internacional lucrando con el asesinato de su padre. Yo no sé si sabías eso, Alejandro, pero entre 1995 y el año 2000, incluso, dio 14 conferencias pagas en el Foro de Sao Paulo. ¡Wow! Ese dato es durísimo. 14 conferencias pagas. El Consejo de Estado ordenó pagar más de 587 millones de pesos, además, por la muerte de Manuel Cepeda. De la época del 90, te imaginarás. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo se le coló Santos a Uribe? Pues fue su ministro de Defensa, ¿no? Pero un tipo que ya tenía fotos con Fidel Castro, de joven. O sea, sospechoso mínimamente, ¿no? Bueno, es bastante complicado, pero
algunos, digamos, psicológicamente, algunos, en el ámbito psicológico, algunos pensamos que Álvaro Uribe fue una figura que se les metió a todos los del establecimiento. O sea, Uribe no era del establecimiento. Uribe no era, digamos, de la casta, Uribe no era de los de siempre. Pero muchos pensamos que siempre tuvo el complejo de no tener esa sangre azul y se rodea del establecimiento. Y el ejemplo por antonomasia del establecimiento es Juan Manuel Santos, que cuando tú investigas el árbol genealógico de Juan Manuel Santos, tú encuentras por allá un antepasado de Santos que murió en la independencia, para que te hagas una idea de que de alguna manera llevamos 200 años de la casta política criolla, ¿no? De algún modo, ¿no? Tú miras la figura de Álvaro Uribe y siempre se rodeó de figuras de la casta política, entre ellos Juan Manuel Santos, ¿no? Algunos creen que de algún modo había otro candidato, pero que el establecimiento hizo lo propio, que era Andrés Felipe Arias, le llamaban Uribito. Él termina en un escándalo llamado el escándalo de agroingreso seguro, hace poco quedó en libertad, era muy parecido físicamente a Álvaro Uribe, decía que él iba a ser la figura, lo llevan preso y no queda más a dónde mirar, y ahí entra Juan Manuel Santos, ¿no? Que el seguidor de Tony Blair, de la tercera vía. A Uribe le gustaba, ¿no? A Uribe pues siempre le han gustado tibios, que se mueven en todas las aguas, ¿no? Que un poco por la derecha, un poco por la izquierda. No, Santos hace lo propio y luego pues se va a distanciar con el tema de la paz, y yo creo que ya toda esa historia la conocemos, ¿no? Pero no hay que olvidar, Uribe también en su momento, este dato tal vez no lo conoces, Uribe fue la persona que puso la primera piedra para la ley de reindulto a los guerrilleros del M-19. No, sí, yo lo sé perfectamente. Puedes encontrar el titular de hace años. Hay uno que se llama El día que Álvaro Uribe indultó a la guerrilla del M-19. Ellos ya habían sido indultados, Nicolás, pero los delitos que fueron el horror, el genocidio en el Palacio de Justicia, el indulto no les aplicaba para esos delitos. Y ya estaban todos allá en el Congreso. Entonces, ¿qué hacemos para que no metan a toda esta gente a la cárcel? Pues Uribe fue autor del proyecto de la ley de reindulto que indultó a Petro y a muchos otros de la guerrilla del M-19. Por eso el Centro Democrático, cuando nace, este es otro dato durísimo, en el Centro Democrático habían más exguerrilleros del M-19 que en el partido Alianza Verde, que es el partido que le dieron a los guerrilleros del M-19. Cuando se da todo este proceso, nace este partido, se llama Fuerza Ciudadana, Fuerza Democrática. Ese es el partido que hoy se llama Partido Alianza Verde. O sea, el partido de los guerrilleros del M-19 es el Partido Alianza Verde, donde está el señor Carlos Ramón González, un exfuncionario de Petro que hoy es prófugo de la justicia en Nicaragua. Pues como dato curioso, ¿no? Si tú buscas, si tú investigas, y le preguntas a la inteligencia artificial en dónde hay más exguerrilleros del M-19, no están en el Partido Verde, sino están, o al menos estaban hace unos años todos, en el Centro Democrático, ¿no? Entonces, bueno, muchas paradojas tal vez para aquellos que siempre enmarcaron a esta figura como de derecha, cuando él nunca se definió de ese modo, ¿no? No puede uno decir que él ha engañado a la gente. Él nunca dijo que era derecha, siempre ha dicho: defiendo el Estado comunitario, me gusta el sector privado, pero tiene que haber acá una política equitativa, inversión social, tiene que viene de ese partido liberal que en realidad es social. Tiene que haber mano firme, que es autoridad, seguridad, pero el corazón grande. Corazón grande es subsidios, protección. Sí, el corazón grande con la plata de los demás, ¿no? La solidaridad decretada no es solidaridad, es lo que decía Bastiat. El Consejo de Estado en los 90, tras la muerte de Manuel Cepeda, estimado Alejandro, le pagó una fortuna a Iván.
Entonces Iván empezó a cobrar por conferencias, 14 conferencias en los 90 en el Foro de Sao Paulo, viaja pagado, el Estado lo indemniza, cientos de miles de dólares, se compra 2 casas, y para las víctimas del terrorismo de la FARC, amputados, familias arrasadas, huérfanos, las reparaciones eran simbólicas o eternamente demoradas, muchos se murieron en una cama de hospital sin cobrar un centavo. Iván dice que de todas formas destinó la mayoría del dinero a un fondo educativo, pero lo premiaron con una fortuna y quedó en una posición bastante más ventajosa que la de un colombiano promedio. La muerte de Manuel Cepeda Vargas realmente se convirtió en una credencial política. El tipo pasó por ONGs, tribunales internacionales, comisiones encargadas de escribir la memoria oficial del país. Si vos te fijás, Alejandro, él hizo el programa gramsciano completo y perfecto. Toda su carrera es propagandista, escribe la historia, funcionario, hijo de guerrillero, se victimiza, pero además es filántropo, dona, tiene todos los elementos, todos los componentes de la propaganda los domina y los cultiva. En espacios como la llamada Comisión de la Verdad, nombre orwelliano si los hay, impulsó una narrativa donde el Estado queda como protagonista de todo conflicto y las guerrillas aparecen rebajadas, suavizadas o directamente justificadas. Lavó culpas de los insurgentes de manera profesional y en 1999 logró un triunfo histórico. 2 suboficiales del ejército fueron condenados por el asesinato de su padre. Pero ese logro lo puso en la mira, por lo menos según cuenta, ¿no? Carlos Castaño reaccionó declarando a Iván como objetivo militar y lo acusó de ser jefe de un frente urbano de las FARC. Acorralado en el año 2000, emprendió un exilio urgente hasta la ciudad francesa de Lyon, protegido por Amnistía Internacional. Allá hace su maestría también. En Derechos Humanos. Derechos Humanos. Sí. Exactamente. Su nombre encabezaba supuestamente las listas negras de la SAUC. El refugio, que debía durar 2 años, se convirtió en un encierro forzado. En 2002 le advirtieron las autodefensas que si regresaba a Bogotá no saldría vivo del aeropuerto. Mientras tanto, Cepeda utilizó el exilio como plataforma internacional, su imagen de perseguido creció, los subsidios también. Claro. Formó parte de una iniciativa llamada Radicales Europeos, junto con Emma Bonino y con Convendit. Yo no sé si vos sabías que Convendit, que es el artífice de Mayo del 68, fue maestro de jardín de infantes, llamado Daniel Rojo, Daniel Convendit, y tiene un libro donde habla defendiendo la pederastia. Y terminó de eurodiputado de Soros. Con esta gentuza, a comienzos del siglo XXI, departía Iván Cepeda. En 2003 regresó a Colombia a pesar de las amenazas y fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice. Esta organización se convirtió en un núcleo político para librar una guerra sin cuartel contra el uribismo. Sí. La medalla Roger Baldwin, otorgada por el Human Rights First en 2007, fue un momento en que Iván Cepeda salta de activista local a actor protegido por Washington. 5 años después de que Petro es recibido por Ted Kennedy y la Fundación Rockefeller. Por cierto, la Fundación Rockefeller tiene un rol tan siniestro en Colombia. La Fundación Rockefeller lo tiene de director latinoamericano a Santos, ¿sabías, no? Wow. Ahora, Santos vive de eso. Santos tiene un sueldo, además del que cobra por expresidente, que es muy alto. Claro. Tiene un sueldo altísimo, creo que $180.000 anuales por ser el director de asuntos latinoamericanos de la Fundación Rockefeller. La misma Fundación Rockefeller que protegió a Petro en su exilio de 2002. Bueno, en 2007 le dieron la medalla Roger Baldwin, el Human Rights First de Estados Unidos. En 2007 Iván Cepeda, que fue un escudo diplomático también que utilizó para blindarse ante demandas de difamación que quería hacerle el gobierno de Uribe por distintas denuncias que él había hecho, aparentemente digo, sin datos. ¿Quién está detrás de este premio? Open Society
Foundation. Por supuesto, George Soros. Mientras la fiscalía lo miraba con desconfianza, en Estados Unidos se le abrieron las puertas del Capitolio, el Departamento de Estado y las oficinas del Partido Demócrata en los tiempos de Obama. Este viaje consolidó la reputación de Iván Cepeda como una pieza útil que trascendía al viejo dogmatismo comunista y que podía ser una alternativa de gobierno en algún momento. El 6 de marzo del 2008, el Movice, bajo su liderazgo directo, convocó una marcha global para denunciar los crímenes del paramilitarismo y el Estado, y fue la respuesta política a la movilización histórica del 4 de febrero contra las FARC, aunque no logró movilizar a tanta gente Cepeda como la que salió a marchar contra las FARC. De todas formas, se propuso objetivos bastante sugestivos. Ahí entramos, discúlpame Nico, te interrumpo, ¿no? Ahí entramos ya a otra etapa muy importante de Cepeda, que se la están sacando hoy a nivel político, a nivel electoral, y es que, bueno, acá se dio esa gran marcha, la marcha contra las FARC. Fue una marcha donde salieron más de 3, 4 millones de colombianos, fue impresionante. Al día siguiente de esa tremenda marcha, Iván Cepeda dice, pues vamos a convocar nosotros una marcha, que quedaría para un mes, 2 meses después, y que va a ser una marcha, supuestamente, aprovechando ya la fundación que tiene, ¿cierto? Una marcha de las víctimas del Estado, ¿no? Moviendo toda esta narrativa, no solo lo de su padre, sino también lo que va a venir luego, ¿no? El tema de las ejecuciones extrajudiciales y demás. Y es muy importante también conocer cómo Cepeda está rodeado y siempre ha estado financiado por toda la izquierda a nivel internacional. O sea, Cepeda no es una figura desconectada o aislada de los movimientos de la izquierda a nivel mundial. Y eso es sumamente importante. De hecho, acá sufrimos mucho de este lado, porque acá en Colombia los candidatos tibios que nos ponían, Santos, Zuluaga, Iván Duque, esta gente no sabía quién era un Milei, quién era un Bukele, quién era un Cas, un Santiago Abascal. Ellos no sabían que era un Zipac. Permíteme decirte una cosa, y aquí hay una crítica que yo sé que respetas mucho, Agustín Laje, pero por ejemplo, cuando había encierro masivo en Argentina con Alberto Fernández, nosotros promovíamos la desobediencia civil. Bueno, para Laje estaba bien hacer desobediencia civil contra el encierro masivo de Alberto Fernández, pero estaba mal hacer desobediencia civil contra el mismo encierro masivo de Iván Duque en Colombia. Y eso me parece una duplicidad moral. O sea, Iván Duque llevó adelante una política sanitaria fatal. Demencial, coercitiva, que llevó a muchísimas empresas a la quiebra y que yo creo que fue el camino que pavimentó la victoria del psicótico de Petro. Claro, y por el miedo, por la cobardía y la tibieza. Iván Duque decía, si yo permito que haya pues, libertad como en Argentina, Petro me va a cobrar cada muerto y mejor, siempre con el miedo detrás, ¿no? De hecho, yo debo decir, Nicolás, que todo mi activismo en redes sociales, digamos, era sin mi rostro, y justamente en pandemia, por el sentimiento, por lo personalísimo que era la medida totalitaria de los confinamientos, salgo a las redes sociales. Sí, yo me acuerdo y te comiste un montón de censuras. Vos tenías un portal muy bueno que me entrevistó llamado Mises Report. Diego Macana me entrevistó. Salgo en ese momento por la injusticia del encierro, por esa medida totalitaria. En ese momento, y no tengo problema en decirlo, Iván Duque con el ministro Carrasquilla, se le da por meter una reforma tributaria en plena contexto de pandemia, encerrados, jodidos. Luego lo entrevistan. Me acuerdo de eso, subieron los impuestos dementes. Mira, Alberto, era Alberto Fernández versión derecha colombiana. Versión falsa derecha colombiana. Le preguntan a este tipo Carrasquilla cuánto vale una caja de huevos. No tienen ni idea, pero sí le estaba poniendo impuestos a la canasta básica familiar. Y a mí no me queda de otra.
hay que salir a protestar. Es que era obvio que hay que salir a protestar, tanto si es la tributaria de Petro como la tributaria de Duque, punto. Así la llamen ahorita, es que ley de financiamiento. Acá en Colombia son magos, le cambiaron el nombre a la tributaria, ahora la llaman ley de financiamiento. Y bueno, ese es el legado de esa falsa derecha que siempre ponía tibios, gaseosos, guabinosos, gelatinosos, cobardes, por algo se le llama la derecha cobarde. Y para mí lo que hizo Bolsonaro en Argentina, en Brasil, perdón, que permitió libertad en Brasil, lo que se hizo lo propio en Argentina luchando contra estas medidas. Acuérdate que el propio Soros le dice a este Fernández, yo te doy plata para que los tengas más tiempo encerrados. Mira, no quiero ser mal. Pero hermano, es mi primicia, lo sé, Alejandro, lo sé. 11 de abril del año 2020 saqué esa información a la luz. Efectivamente, Argentina se convirtió en un laboratorio de experimentación social. Pero bueno, en fin, si te parece, sigo con la génesis delictiva. Pero discúlpame, el punto que iba con eso, Nico, acá esos políticos, como no eran de derecha ninguno, todos estaban desconectados de la derecha a nivel mundial. ¿Qué quiero resaltar? Iván Cepeda está conectado a la izquierda mundial, a la izquierda internacional. Acá no. Y Cabal, que hace poco renunció al Partido Centro Democrático, Cabal, que sí es de derecha, salió en un space en X diciendo, mira, yo invitaba a mis compañeros del partido a un CIPAC. Y ellos me decían, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué? O sea, gente que no tiene ni idea. O sea, puros politiqueros que se dedicaron fue a obtener el favor de Uribe para que Uribe los pusiera en una lista cerrada y llegaran al Congreso, pero sin ideología, sin doctrina, o sea, sin ese fervor o clamor, sin esa pasión por las ideas. Y Cabal lo decía, yo invité a este y a este a un CIPAC, que para que vieran a Trump, a Milei, a Bukele, a Giorgia Meloni, a Santiago Abascal, a alguien de Vox, alguna cosa, porque al final todas esas alianzas y conexiones sin duda sirven, son apoyo internacional, tiene peso, porque antes ellos no eran presidentes, pero hoy son presidentes. Hoy Kast ha llegado Milei, pero en ese momento no eran, y mira cómo se ha movido todo. A lo mejor Abascal lo va a hacer también muy pronto, ¿no? Y acá nadie le puso cuidado a Cabal, nadie, y Cabal era lo único que teníamos pues como de derecha de verdad en Colombia, y bueno, ya eso pues ha cambiado por el surgimiento de otras figuras y otro contexto que hoy vivimos, ¿no? Entonces era eso, que acá esa gente estaba desconectada de lo que se mueve en doctrina, en ideología, en políticas a nivel mundial de derecha, y Cepeda siempre estuvo conectado desde el Foro de Sao Paulo, como indicabas. En el 2008 se propuso Cepeda empezar a disputarle la movilización social al uribismo y tratar de torpedear la relación de Washington. Realmente muy inteligente el golpe que le intentaron dar en aquel momento al gobierno con la cuestión del Plan Colombia, ¿no? Cepeda no fue un convocante más, básicamente asumió toda la responsabilidad política y mediática y se enfrentó públicamente a José Obdulio Gaviria, quien acusó la marcha de ser una operación de las FARC. Transformó esta acusación Cepeda hábilmente en capital político, presentándose como una víctima del odio oficial. Realmente noto que es un victimista profesional y lo persigue una sombra. Porque vamos a ver, no es que pobrecito Iván Cepeda lo acusaron falsamente. Los correos de Raúl Reyes, vos sabés, tras la muerte de Reyes, el famoso terrorista, los computadores incautados arrojaron un elemento que marcó la carrera de Iván Cepeda y me sorprende mucho que no lo haya anulado políticamente, ¿no? El mensaje clave fechado el 18 de febrero fue directo, cito: por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas. O sea, eran las marchas de la FARC. ¿Vos sabías eso, Alejandro? Es tremendo y es gravísimo. Gravísimo porque la Interpol y muchas otras autoridades, Nicolás, a nivel internacional, demostraron
que la información que estaba en los computadores del número 2 de las FARC, Raúl Reyes, no fue alterada de ninguna manera. Es legítima. Y estos mensajes, estos correos electrónicos son reales, son legítimos y confirman que Cepeda, el compañero Cepeda, pedía apoyo y daba incluso instrucciones a los señores de las FARC y coordinaban con las FARC en todo el planeta, ¿no? En este caso, habían hecho esa contramarcha contra la marcha que hizo el uribismo de más de 4 o 5 millones de personas contra las FARC. En respuesta, Cepeda convoca y los señores de las FARC, pues allí comienzan a meter billete, panfletos, presionan. Y esto queda impune, Nicolás, queda impune porque estos elementos probatorios fueron incautados por autoridades colombianas en tierra ecuatoriana. ¿Vos sabés cómo lo llamaban? El apóstol, decían, es el heredero natural de Manuel Cepeda Vargas, el apóstol de la combinación de todas las formas posibles de lucha. Así es. Eso que te estaba diciendo. Alias Ingrid describe a Cepeda como un canal para dar el golpe de efecto perfecto internacional. Así es nuestra diplomacia en Bogotá. sí. Es devastador, o sea, es completamente claro que el tipo era un hombre de la FARC. El hijo de un agente soviético de la KGB, criado en Checoslovaquia, era el hombre de la FARC antes de ayer. Y mira, no, así es. Y mira, en ese contexto de la época, y nosotros por eso valoramos tanto en su momento lo que fue Álvaro Uribe, Nicolás, porque fue Álvaro Uribe la persona que solo se enfrentó a la primera ola del socialismo del siglo XXI. Él llega en una coyuntura con Pero, Chávez. Alejandro, ¿vos decís que no hubo crímenes de lesa humanidad en el gobierno de Uribe? No, por supuesto que hubo ejecuciones extrajudiciales. Es innegable. Lo que se pone en cuestionamiento, y de eso no hay prueba alguna, digamos, es que haya sido una política de Estado. Es decir, que el Estado conscientemente hubiera dicho desde sus altos mandos, Uribe o Santos, alguna figura, vaya, cójame a un muchacho por allá del barrio tal y póngamele las botas y dispárele y llévelo por allá al Catatumbo y preséntelo como guerrillero de las FARC. Eso es lo que, repito, uno cuestiona. O que haya existido una política desde el Estado de incentivos por bajas o algo por el estilo que haya llevado a algunos a tomar medidas como esta. Sin embargo, eso es una realidad. ¿Qué es lo que es cuestionable? La propia Comisión de la Verdad, Nicolás, dejó claro cuando les preguntaron por los 6.402 supuestos falsos positivos, que realmente no eran 6.402, sino que ese era un universo de hechos y que realmente no es que la fiscalía se hubiera pronunciado sobre cada caso y no es que tuvieran los 6.402 nombres y cédulas y figuras. Así que estamos hablando de algo que seguramente es una cifra muy, 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 muy baja comparado a lo que esta gente nos está vendiendo. Y otro dato, tú mencionaste, Nicolás, a José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria es uno de los 15 fundadores del Partido Centro Democrático. José Obdulio Gaviria hoy es una figura muy cuestionada por los colombianos, que digamos han visto que el tipo tiene mucho peso en el Centro Democrático, y hay un dato que la gente no conoce. Primero, que él es José Obdulio Gaviria Escobar. Él es primo hermano del más grande narcotraficante de la historia, Pablo Escobar. Dato 1. Dato 2, que José Obdulio Gaviria, que es uno de los 15 fundadores del Centro Democrático, proviene de la izquierda radical y fue militante del Partido Comunista de Colombia, que es marxista-leninista. En las décadas entre el 70 y el 80, apoyó a un grupo guerrillero que era el EPL, participó en un movimiento de izquierda bolivariana, siempre estuvo moviéndose en movimientos marxistas
Y finalmente, en los 80 se acerca al Partido Liberal, que es donde va a estar Álvaro Uribe Vélez. Entonces, José Obdulio Gaviria, la persona que le habla al oído al expresidente Uribe, que incluso toma decisiones, porque cuando pasa todo lo de Cabal, la gente de Cabal señala a José Obdulio Gaviria, porque pues a ellos no les gusta la gente de derecha, a propio Uribe no le gusta la gente de derecha, pues sacan a la luz la historia de José Obdulio Gaviria, dejando claro que él viene del Partido Comunista y que el señor José Obdulio Gaviria es primo hermano del narcotraficante del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y es del Centro Democrático, es lo que nos vendieron a nosotros acá como supuesta derecha, ¿no? Y muy importante el dato que nos das del tema de Raúl Reyes. Como Uribe no podía contar con la cooperación del bandido de Rafael Correa, a Uribe le toca dar la orden: bombardeen el campamento de Reyes que está en territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si le dice a Rafael Correa le dice a Raúl Reyes: te pillaron y vete de ahí. ¿Qué pasa? Si hubiéramos tenido el apoyo de Ecuador, esas pruebas sí hubieran sido válidas en Colombia. Lamentablemente, como lo incauta las autoridades colombianas en territorio ecuatoriano, sin presencia de autoridades ecuatorianas, la Corte Suprema de Justicia determina de forma que las pruebas son inválidas. No quiere decir que sean falsas, no es un pronunciamiento de fondo. La Corte Suprema de Justicia dice: las pruebas, repito, son inválidas porque se incautaron rompiendo con los protocolos determinados para esto. Por eso Iván Cepeda, Nicolás, hoy es impune por esa presencia en los computadores de Raúl Reyes. Lo mismo pasó con Piedad Córdoba. En los correos de Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, alias La Negra, Piedad Córdoba daba instrucciones sobre liberación de secuestrados y sobre cómo presentarlos ante las cámaras, que les dieran de comer antes, que los maquillaran un poquito, que eso de presentar a los secuestrados con cadenas estaba perjudicando la reputación de las FARC. Y Piedad Córdoba daba estas instrucciones, y Piedad Córdoba era un proyecto del chavismo en Colombia para la presidencia, solo que nunca llegó, digamos, nunca lograron su objetivo, ¿no? Lo van a lograr pues posteriormente con Petro. Bueno, este tipo llegó a ser representante, luego senador, y con él en su oficina diálogos directos de la FARC con La Habana. Soros, o sea, literalmente la gente de Soros de la Open Society de Bogotá se reunió con la gente del gobierno de Cuba en el despacho de Iván Cepeda, y en 2018 este tipo casi se queda en el camino por un cáncer de colon, pero también salió adelante después de eso, con lo cual es un tipo estoico, es un tipo duro, es un tipo autodisciplinado, es un tipo bien conectado, es un tipo maquiavélico, o sea, realmente es un peligro capital, porque este llega y no se lo sacan de encima nunca más. Este logra lo que no pudo Petro, que es la perpetuación. Tiene la ingeniería mental necesaria que obviamente no tiene el otro, que es un borracho, reventado, putero, desgraciado. O sea, es un pobre inválido, por suerte. O sea, en última instancia, al final, menos mal. Vos te das cuenta que sus vicios y pasiones tal vez salvaron a Colombia. Sí. 7 años después, Iván Cepeda, ya el año pasado, anunció su precandidatura presidencial dentro del pacto histórico, y obtuvo más de 1,5 millones de votos. Transformando su convalecencia, o sea, realmente es un maestro, en capital emocional y electoral. Durante más de una década, Iván Cepeda construyó su imagen pública como el gran acusador de Álvaro Uribe Vélez, asegurando que el expresidente era el cerebro político del paramilitarismo. Por eso al final Uribe va a terminar apoyando probablemente a Belardo en la segunda vuelta de mala gana. El colapso empezó cuando el Tribunal Superior de Bogotá determinó que las pruebas de Cepeda eran basura procesal. Bueno, vos lo dijiste ya. Se entiende, por una cuestión de forma y no de fondo. Pero bueno, en octubre de 2025,
el golpe definitivo. El Tribunal Superior absuelve a Uribe de soborno y fraude procesal y deja claro que la acusación de Cepeda se sostenía sobre mentiras y manipulación penitenciaria. La prensa lo definió como el derrumbe del caso político más grande de la década, pero no tuvo la repercusión que podría haber tenido esto en la opinión pública, y el tipo está como está, o sea, con una chance considerable de ganar las elecciones, ¿no? Sí. Notable, la verdad. Bajo juramento, Cepeda, siendo senador, habló de haberse reunido, ¿no?, con Salvatore Mancuso y con Diego Murillo Bejarano. Bueno, mira, Alejandro, la verdad me parece que Cepeda es como un Petro mejorado. Cuando yo me pongo a investigar la cuestión de Soros, no es que especulo en base a un foro de 4chan. Hace muchos años sigo el financiamiento y conozco el sistema, digamos, por el cual vos podés obtener la información, y en este caso directamente es pública. José Alvear Restrepo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, los abogados de la demanda de Cepeda, están directamente financiados, públicamente financiados por la Open Society. Tienen 3 contratos formales con la Open Society de Soros, que son buena parte de los 16 millones de dólares que manejó la oficina colombiana en 2023. O sea, estamos hablando, cuando hablas de que está hiperfinanciado, no está solamente hiperfinanciado, y es totalmente injusto por los contribuyentes colombianos contra su voluntad. Está totalmente financiado por ingenieros sociales extranjeros de primer orden. Durante una década, Iván Cepeda realmente convirtió a Washington en un escenario clave para el proyecto político colombiano. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, él le mandó una carta al despacho del senador Marco Rubio, defendiendo la independencia judicial en los procesos que lo involucraban a él, ¿no? Y citando el apoyo de gente del Partido Demócrata, pero se comunica directamente con el poder en Washington con una astucia y un decoro que no tiene Petro. Así que bueno, también empezó a cultivar relaciones con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que son miembros de la izquierda dura norteamericana. Y ahora lo que no entiendo, Alejandro, es el CNE, entiendo yo, el Consejo Electoral, Sí. Lo expulsó de la consulta progresista por violar la ley 1475. Ya había participado y ganado la interna del pacto histórico, y el tipo intentó inscribirse otra vez. ¿Por qué? Ya había estado en una consulta interpartidista, la consulta, digamos, del pacto histórico, la gana con 1.500.000 votos. Luego, ya quedando allí definido como candidato presidencial, no podía ir a otra consulta más partidista en este caso para llegar a la presidencia de Colombia. No, se determinó simplemente que él ya había sido elegido candidato y que no podía volver a participar. Estas pues son buenas noticias, porque el tipo pues se quería fondear, financiar más con la reposición de votos, que ya te conté que es un negocio redondo, tremendo, que existe en Colombia, del cual hace mucho uso el señor Sergio Fajardo. Y hoy Cepeda no está en la consulta de la izquierda. Petro ha dicho no voten en la consulta de la izquierda, porque pues realmente los que están en la consulta de la izquierda no son de izquierda, el candidato es Cepeda, entonces no voten en la consulta. Pero ahí hay unos politiqueros acomodados, como Roy Barreras, muy peligroso, santista, y Daniel Quintero, muy peligroso también, del santismo, y alguno de ellos dos, si saca una votación muy grande, podría decir, oiga, le voy a ganar a Cepeda en primera vuelta, ¿no? Pero es claro que hoy Cepeda es el candidato de Petro, del establecimiento y de la izquierda radical, de los influencers, de los activistas de izquierda, y Roy Barreras está jugando a ver si saca más de 1.500.000 votos, que fue lo que sacó Cepeda. Es fácil, digamos, no es tan difícil sacarlo, porque la consulta de Cepeda fue atípica, o sea, fue en un día atípico, solo de ellos, y resulta que las consultas del 8 de marzo, Nicolás,
están convocados todos los colombianos porque es también el día de elecciones de Congreso. Entonces hay muchas posibilidades de que las consultas en medio del caos saquen muchísimos más votos y que Roy Barreras o Daniel Quintero, que son más bien, ellos no son de izquierda, ellos simplemente son politiqueros, acomodados, les gusta el dinero, puedan sacar quizá una votación para hacerle frente a Cepeda. Y de este lado ocurre algo similar. Hay una consulta que le llaman la consulta de la derecha, pero pasa lo mismo, no hay ningún candidato de derecha. Hay gente desde centro derecha, de centro y hasta de centro izquierda, hay ministros de Santos allí. Por lo tanto, el llamado ha sido, pues si ahí no está el candidato de la derecha, que es Abelardo de la Espriella, Abelardo ha dicho, no voten la consulta porque ahí yo no estoy, ¿no? Y los que estábamos apoyando a Abelardo, pues decimos no voten la consulta. Ocurre lo mismo, si quizá alguien de esa consulta saca 3 millones de votos, le va a hacer frente a Abelardo de cara a la primera vuelta. A eso están jugando los que están en las consultas, mientras que los que han dicho voy directo a primera vuelta, pues van en lo suyo y esperan que a las consultas les vaya mal. Los de las consultas quieren que les vaya bien, porque con esos esteroides puede decir, te voy a ganar en primera vuelta, pero hoy los candidatos pues más fuertes, según todas las encuestas, sin excepción, son Iván Cepeda, por el lado de la izquierda, y Abelardo de la Espriella por el lado de la derecha, ¿no? Es lo Che, que pero hay. liquidó a la minería ya, Petro, la liquidó. Este tipo está hablando de revolución agraria, o sea, va a terminar en hambruna Colombia, ¿eh? Y la política de Petro, un catastrofismo ambientalista, un alarmismo climático. Petro, la política internacional de Petro ha sido ir a divagar en foros por todo el mundo hablando como el profeta del fin de los tiempos. Sí, con su propio stand en Davos, que lo pagó en oro puro, que por supuesto no pagó él, lo pagaron los colombianos. Seguramente también contrató el servicio de escorts que Klaus Schwab ofrece a los participantes. Seguramente. Tiene una línea abierta permanente con Sheinbaum, Cepeda. Cepeda estuvo allá en México, así es. Le pasó también el radar del chavismo encima. Ha visitado a Pedro Sánchez, ha sido recibido como jefe de Estado, ha participado en foros con Irene Montero cuando era el innoble ministro de Igualdad de España, y el exterrorista montonero también Jorge Tayana, canciller de Néstor Kirchner y actualmente diputado bonaerense. También Tayana, en el Grupo de Puebla, ni más ni menos, encabezó un comunicado que reconoce a Cepeda como la mejor opción para salvar la transformación de Colombia. Así que con todo esto yo creo que no hay más nada para decir. Permitime una cosa, ¿puedo compartir pantalla, estimado Alejandro? Dale. Bueno, o si algo me mandas el enlace. Si ocurre la catástrofe y la izquierda continúa en Colombia, tengan en cuenta como plan B el Club Amagi. Estamos recibiendo múltiples solicitudes de colombianos que tienen patrimonio y pensamiento crítico y quieren salvarse de la desastre que se viene, junto a muchísimos españoles, mexicanos, incluso estadounidenses que ven la situación bastante complicada, por ejemplo en Nueva York con Mamdani. Así que clubamagi.org los espera. Dicho eso, estimado Alejandro, ha sido ese tantos años, Nico, ¿no? Pero el Amagi era un símbolo de libertad, pero ya se me escapa en qué idioma. Sumerio es la expresión más antigua del concepto de libertad y representa la liberación de la esclavitud por deudas, la liberación de la opresión económica. Entonces, hemos generado una red de networking de primer nivel para que quienes quieran tener una segunda residencia, optimización fiscal o directamente irse a vivir a Paraguay, que es un país libre de progresismo y wokismo, con 22 años de crecimiento ininterrumpido y los impuestos más bajos de Sudamérica. ¿Cuántos habitantes, Nico, hay en Paraguay? 7 millones. 22 años de crecimiento económico ininterrumpido. 19 de esos 22 fue el país con más crecimiento económico de América, incluyendo 2025, donde además el guaraní paraguayo fue la moneda más fuerte de todo el continente, la que más se revaluó frente al dólar. Y bueno, es prácticamente que un destino predilecto para argentinos, mexicanos, españoles, que en este momento buscan salvarse de la
tiranía tributaria, porque en Argentina siguen pagando impuestos descomunales y en España y México ni te cuento la que se les viene, los mexicanos lo saben perfectamente. Y peor, porque allá tienen el sexenio, eso va para largo. Lo de México, no sé cuándo va a salir México. Colombia tiene hoy una oportunidad, pero México le falta mucho. Y es una batalla bastante tensa que vamos a estar mirando en todos. Colombia es el segundo país hispano más poblado del mundo, después de México precisamente, es el corazón de América Latina, así que estaremos atentos a lo que pasa y buena suerte, un abrazo. Gracias, Nicolás, un saludo para todos. Los invito, por supuesto, a que se suscriban al canal Los Liberales, allí, que acompañen a Nicolás Moraz, que va a estar seguramente muy al pendiente, ¿no? Podrá sacar documental de este señor, pero también de Abelardo, es posible, de cara a la primera o a la segunda vuelta. Bueno, ya veremos, así que muy interesante. Sigan a Nicolás, ha sido un ejemplo y lleva también 10 años, y no más, dando la batalla por las ideas, dando la batalla por la verdad. Gracias a todos,